Hola y bienvenidos a este microvídeo donde os voy a explicar de qué estuve hablando en las charlas del CPX sobre buenas prácticas educativas, coordinado y organizado por el CED de Almería. En mi caso, yo soy Javier Luque y la situación de aprendizaje que estuvimos trabajando se denominó Caminemos nuestro barrio, se orientó a un nivel de primero de secundaria y la materia a la que está principalmente vinculada, aunque ya veremos que hay otras en las que han participado activamente, es la de computación y robótica. Bueno, pues en mi caso estuvimos planteando un punto de origen a partir de una situación de peligrosidad que existía dentro de los límites donde se encuentra ubicado nuestro centro. Entonces, ya en los últimos años hemos tenido, por desgracia, diferentes alcances y atropellos que han afectado a distintos miembros de la comunidad educativa y entonces se partió de una revisión de la hemeroteca que hacía referencia a las noticias que se habían producido a colación de esto, una serie de entrevistas que se tuvieron con algunos docentes y con algunos estudiantes que estuvieron implicados en estas desfavorables y desgraciadas experiencias y también una serie de debates en grupo, cada uno de los cursos del mismo nivel, para ver cómo definíamos, cómo acotábamos esta experiencia. Tuvimos que contextualizarla. Lógicamente trabajamos en un entorno de los LOE donde hablamos de objetivos, hablamos de competencias, hablamos de criterios y lo que se hizo fue de los criterios que nosotros íbamos a evaluar dentro de las distintas actividades calificables, íbamos a establecer una serie de líneas estratégicas que son las que estáis viendo ahí. En principio esto luego fue creciendo y conforme la actividad fue ganando volumen, ya sabéis que esto no es un traje estándar sino una medida y al final ¿qué ocurre? Bueno, pues que va evolucionando conforme vemos que los estudiantes también van demandando porque van asumiendo un rol en el que se sienten cómodos y que van ampliando cada vez más conocimiento y demandan más iniciativa por nuestra parte. El diseño de la actividad lo enfocamos en tres bloques. Primero, una organización de los grupos donde contamos activamente con nuestra aula específica, dado que estos estudiantes cuentan con unas particularidades a la hora de moverse, de desplazarse por distintos recorridos y entonces pues la inclusión de este tipo de estudiantes en el aula ordinaria y viceversa lo que creaba era una retroalimentación muy positiva donde había una concienciación de la problemática que tienen las personas que sufren ese problema de movilidad y también un interés añadido al ver que las soluciones que se planteen pues podían ser utilizadas por alguien cercano, tan cercano como que comparten aula con ellos, ¿no? La materia involucrada, bueno, pues principalmente afectaba geografía, historia, matemáticas, inglés, lengua y educación física, aunque también participamos de otros proyectos, como proyectos internacionales y de innovación, que también han visto, bueno, pues implicada la actividad dentro de su quehacer diario. Necesitábamos también una serie de requisitos materiales, digitales y organizativos, por supuesto. En cuanto a la metodología, teníamos dos bloques de contenido, uno de investigación, que se realizó tanto a pie de calle como en formato digital, y otro basado en la experimentación, donde trabajamos con plataformas de simulación y también utilizando de forma, con una eficacia inestimable, nuestro taller de impresión 3D, que lo tenemos terminado, puesto a punto, gracias a nuestros propios estudiantes, y además participando del proyecto de innovación que lleva una compañera, María José Sevilla, en el proyecto de innovación de robótica aplicada al aula en esta edición, ¿no? Bueno, pues aparte, ¿qué tipo de metodología, digamos, de trabajo ordinario en el aula tenemos? Bueno, pues tenemos aula invertida, por supuesto, trabajo de aprendizaje basado en proyectos y pensamiento aplicado al diseño, design thinking, que nos permite idear ideas y modelos que luego podemos utilizar como una solución a un problema determinado. Con respecto a los participantes directos, pues nuestro alumnado, fundamentalmente en dos niveles, primero y tercero de la ESO, las familias de estos estudiantes que se han implicado muy activamente, cosa que es de agradecer, para fomentar también cómo se involucra el resto de la comunidad educativa fuera de lo que es la frontera del aula, y nuestro alumnado del aula específica, donde tuvieron varias entrevistas y bueno, pues apoyados también en los monitores, los PT, los AL que teníamos dentro del aula, pues nos orientaron de cuáles eran las dificultades reales que encontraban esos estudiantes. Y eso fue lo que nosotros tomamos como punto de partida para poder resolver el resto de situaciones y de contingencias que abordamos en el aula. Indirectamente, bueno, pues tuvimos también una representación de la universidad, del gobierno local, porque tuvimos también luego una parte correspondiente al Ayuntamiento de Roquetas, una emisión en abierto de carácter planetario para abordar un tema que abordaba tangencialmente la nuestra, pero que se imbricaba en un punto muy concreto de la barrera arquitectónica, y luego, por supuesto, el CED de Almería, que es quien ha tenido a bien pues contar con nosotros para poder publicitar esta iniciativa y que ahora mismo podéis estar viéndola. Con respecto a las canales de comunicación, estuvimos escogiendo los Spaces de Google. ¿Por qué? Bueno, pues porque primero a los estudiantes también hay que enseñarles a trabajar. No es
como tal una finalidad de la actividad, pero sí algo que es un eje transversal. Hay que enseñarle a cómo expresarse, cómo trabajar, cómo relacionarse, cómo decir las cosas de forma asertiva, también en redes sociales. ¿Por qué? Pues porque es su vida, es su medio digital de comunicación y lo va a ser de aquí a un periodo de tiempo muy corto, dado que están en un primero de la ESO, si no lo están ya utilizando de forma activa. No se puede escribir de cualquier manera, no se puede trabajar de cualquier manera, no se puede divagar cuando se está haciendo un trabajo de investigación, permite muy poca horquilla en ese aspecto, y para ello yo pertenecí a todos los grupos que en un momento determinado se crearon para grupos de trabajo. Todos los grupos que veis a la izquierda son grupos de investigación. Estos son pues elementos, por ejemplo, puntuales, que están trabajando, que están haciendo alguna cosita, y lo que se trata, lo que se hace en ese aspecto es espolear el debate, esa generación de debate crítico que nosotros estamos haciendo, ordenar un poquito las ideas, llamar al orden, si alguien se salía un poquito por la forma de responder o por lo que fuera, y entonces de una forma indirecta aleccionar cómo deben usarse correctamente esos canales de comunicación. Al mismo tiempo, teníamos también trabajando desde Drive en documentos compartidos, tanto la complementación de las distintas fichas como la incorporación de los diferentes elementos. Aquí ellos tenían que catalogar cada uno de los incidentes viales que veían como puntos negros de seguridad y también cada una de las barreras arquitectónicas y catalogarlas en función de una escala que ellos mismos definían. ¿Cuál era esa escala? Bueno, pues desde, por ejemplo, vamos a considerar que es un paso elevado que tiene que, tiene que vencer o sobrepasar una persona que se desplace con silla de ruedas. ¿Cómo lo puede hacer? Bueno, pues si resulta que lo puede hacer de una forma rodeando el obstáculo sin mayor complicación, pues le asignaban una puntuación. Si era imposible que lo pudiera sortear de forma autónoma y además necesitaba una ayuda de una tercera persona y además tenía que invadir la vía con el consiguiente peligro de ser arrollado por un vehículo, etcétera, etcétera, pues íbamos aumentando la calificación de peligrosidad de la barrera o del punto negro. Productos finales, bueno, pues tenemos desde el diseño 3D y la programación de semáforos inteligentes. Ahí estamos trabajando, por ejemplo, en Tinkercad y están desarrollando un modelo 3D, mejorando modelos que ya pueden conocer, modelos que están reales en su entorno, en su vida diaria, y era una cuestión de mejora. Aquí lo trabajábamos a través del plan de innovación que hemos comentado antes, usando las placas de Microbit que se comunicaban interdisciplinarmente con ellas, ¿no? Tenemos también como producto final una programación de una farola eficiente. En este caso se estudió una opción muy interesante que era la de vincular un semáforo con la farola, de tal manera que cuando una persona llegara al paso de peatones no necesitara tener que estar buscando iluminación adicional, ni bastarse con la iluminación que ya tenía, puesto que podíamos tener un refuerzo de iluminación gracias a una farola que se alimentaba con células solares. ¿Qué ocurre? Pues que esa petición de llamada para cruzar el botón, pues también suponía un problema para gente que tuviera unas ciertas limitaciones de movilidad. Entonces se utilizó un sensor de presencia, un PIR, para que el detector detectara la persona con la intención de cruzar y en ese momento posicionara en rojo la luz de los vehículos, en verde la de los peatones un par de segundos más tarde para que no hubiera confluencia y desde el momento en el que se solicitaba se inyectaba una cantidad de luz sobre el paso para garantizar la visibilidad de todo el desarrollo del cruce. Aquí tenemos ya la combinación de los dos proyectos, ya estamos en la fase de impresión 3D de cada uno de los modelos para su posterior montaje en trabajo y ahí pues obtenéis el montaje, digamos, más resuelto de todos los que han ido proponiendo. No son todos iguales, pero claro, como es también una respuesta libre, pues cada uno ha propuesto una forma de resolverlo, ¿no? También tuvimos una opción, aquí si os fijáis, por ejemplo, lo voy a colocar para que veáis el aparcamiento. Una serie de grupos estuvieron analizando cuál eran el problema ahí lo veis, cómo aparca perfectamente. El problema fundamental que detectaron era que la mayoría de los accidentes se debían a errores humanos, despistes, uso del móvil y falta de atención, discusiones, y corriendo y pendiente de otra cosa, y entonces decidieron que una de las mejores formas sería prescindir del error humano, prescindiendo del humano que lleva el vehículo. Entonces, minimizar la interacción del humano con el vehículo, aunque a priori puede parecer un poco dejar en manos la seguridad de las máquinas, pero lo hacemos muchas veces. En realidad, estamos dejando muchas veces
Entonces el airbag es un sistema en el que estamos dejando la seguridad en manos de una máquina, no sabemos si funciona hasta que nos hace falta, ¿no? Bueno, pues esto es una forma en la que ellos pretendían limitar esos posibles alcances, esos accidentes al hacerlo, y una de las propuestas fue provocar un sistema de aparcamiento para programarlo y comprobar su funcionamiento. Bueno, pues ahí lo tenemos. Aquí tenemos la exposición pública con diferentes resultados y actividades interactivas que unos propios estudiantes generaban para los propios compañeros de aula. Esto creaba un nivel motivador muy importante porque eran estudiantes explicándole a sus propios compañeros de aula. Y eso generaba una sinergia muy importante, muy valiosa, porque además el estatus que se generaba era de igual a igual. Y el aprendizaje era mucho más significativo y la experiencia resultó mucho más motivadora para ellos mismos, tanto como actuaban como ponentes, como cuando actuaban como usuarios receptores de los mensajes. Aquí tenemos una cosa muy potente, efectos educativos, que es la inversión de la palanca educativa. Tenemos a estudiantes de primero de la ESO impartiendo una masterclass a estudiantes de tercero de la ESO. Estos estudiantes estaban recibiendo esa información para incorporarla a su situación de aprendizaje, que era el proyecto de una ciudad sostenible, un proyecto que estaba llevando nuestra compañera Pilar Félix desde Geografía e Historia y que ha tenido un seguimiento alucinante en muchos campos, y ahora vamos a ver una pequeña muestra en la que involucramos los dos campos. Aquí, por ejemplo, estoy viendo a un grupo de estudiantes de primero explicándole los diferentes tipos de barreras arquitectónicas exteriores, qué se considera una barrera, por qué, cómo se cataloga, cómo se cuantifica el nivel de peligrosidad y la incidencia, cómo se podrían plantear propuestas para mejorarlo y para evitar de forma sencilla y relativamente económica, evitar la barrera sin mermar la seguridad que provocaba, por ejemplo, el elemento que estaba generando en ese caso la incidencia, como era un semáforo, ¿no? Aquí tenemos lo que es el proyecto en sí de la ciudad sostenible, donde han utilizado para diseñar la ciudad los posibles errores que estamos cometiendo en las ciudades existentes actualmente. Luego se trata de un punto de partida magnífico para los futuros diseñadores de esas ciudades del futuro que queremos crear, que queremos que sean más sostenibles, que sean más eficientes, que sean más limpias, que sean mucho más organizadas, mucho más sociales, más abiertas. Bueno, pues todo eso tiene que tener unos puntos de partida y no está mal partir de los errores que ya hemos cometido. Entonces, aquí se hizo una exposición a nivel planetario. Aquí tenemos un tribunal formado por expertos, responsables de la universidad, como catedrático de botánica Juan, muy amigo mío, María José, mi compañera, que es ingeniero de camino y también muy concienciada en la parte medioambiental, responsable de la asociación Serval, por ejemplo, que también trabaja como técnico medioambiental en Diputación. En fin, una cantidad de gente que se brindó a la propuesta extraordinariamente. Aquí, bueno, incluso aquí tenéis, por ejemplo, a Daniel Prado, nuestro coordinador de plurilingüismo en la provincia de Almería, y a nuestra compañera Pilar Félix. Daniel estaba aquí porque la exposición se hizo, además, en un formato bilingüe, es decir, se hizo en español y en inglés. Y eso permitió que tuviéramos también un guiño a nuestro proyecto de Erasmus+, porque nuestra coordinadora, Marta Sánchez, consiguió que un centro de nombre muy complicado de pronunciar en Eslovaquia estuviera participando de forma simultánea en la actividad. Crearon una actividad paralela, nosotros nos comunicábamos con ellos con nosotros, y a tiempo real seguían la exposición de sus compañeros españoles para darle una aportación, una retroalimentación y un feedback eficaz sobre la marcha. Al mismo tiempo tenemos estudiantes de nuestros propios centros que no pudieron asistir porque era una exposición cerrada, también para facilitarle la labor a los compañeros que estaban exponiendo, y lo hicieron en streaming desde las diferentes aulas de nuestro centro. Aquí tenemos, bueno, pues como todo, necesitamos una evaluación. Hay que saber qué es lo que se está haciendo, qué funciona y qué falla para corregirlo. Bueno, pues tuvimos diferentes formatos, en formato de autoevaluación, la propia heteroevaluación, porque participaban los órganos externos de la universidad, de la Diputación, del Ayuntamiento de Roquetas, los docentes que hayan participado y también, por supuesto, el alumnado y la propia persona que exponía. Aquí utilizamos, por ejemplo, Corubrics para poder alcanzar una suficiente cantidad de notas cruzadas de las que se podía extraer mucha información, y también se hizo la evaluación del propio proceso y de la propia actividad para ver cuáles son los puntos mejorables, que siempre los hay, ¿no? En este caso, pues la evaluación del proceso se hizo para primero y tercero de la ESO. Se estableció también una reciprocidad con el centro colaborador de Eslovaquia, participaron los departamentos implicados y las redes sociales, porque los estudiantes de tercero hicieron una campaña digital impecable, teniendo un alcance altísimo de clics
y de participantes en las distintas encuestas que generaron en los distintos canales de comunicación, en Instagram, en Facebook, en Twitter, y bueno, pues también de ahí supimos extraer esa información tan valiosa que nos permitiría luego en un momento determinado pues mejorar para el futuro todas las actividades que estamos haciendo. Bueno, pues sin más, no me queda más que daros las gracias. Si estuvisteis allí, gracias por acudir. Si no, pues os esperamos para las siguientes ediciones y agradecerles su confianza y bueno, pues que sigamos creando entre todos este tipo de actividades tan bonitas y con un formato tan cercano al público general y también a vosotros. Muchas gracias y hasta siempre.